Nunca fue fácil la relación de Platón con los poetas. Lo hemos visto en varios de sus diálogos y hoy vamos a enfrentar uno de los pequeños, de los primeros diálogos, en donde empieza esa relación turbulenta que tuvo con, en este caso, un rápsoda, pero se puede decir por los poetas en general, ya que, eso lo veremos en otros diálogos, Platón los consideraba sujetos indóciles, difíciles, no eran educadores propiamente, fabricantes de mitos, pero a la vez elementos alados, cosas delicadas. Se les ve como abejas que liban dentro de las flores y nos traen ese néctar especial de los dioses, sujetos endiosados, lo cual quiere decir también sujetos dementes. Todo ello está implícito en este pequeño diálogo y en varios de los que están por venir, porque esa relación, repetimos, fue siempre muy difícil. Son necesarios, son innecesarios, son superfluos, deben tener parte en la ciudad. Nosotros vamos a empezar a discutirlo con este diálogo de Ión y esperamos contar con su compañía. Muchas gracias. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y seguimos con nuestro propósito de trajinar y explicar, discutir la obra de Platón. Seguimos con los diálogos básicos, así llamados, o los diálogos primeros, y tenemos justamente para nuestra compañía el texto que hemos venido trabajando, que es de la colección de Gredos. Aquí está. Recuérdense que son varios tomos. Nosotros hemos ido discretamente pues abordando cada uno de los diálogos que están acá. La apología que se puede ver en pantalla, el Critón, Eutifrón y justamente ese que ven allí, que viene allí, el Ión. Ese es el que nos convoca hoy. Ya hemos visto Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques y nos faltaría también el Protágoras, de manera que seguiremos con este texto todavía. Pero hoy vamos a trabajar un diálogo cortito. Se le ha llamado una pequeña obra maestra y lo es en todo sentido. Es el diálogo Ión. Es un diálogo que algunas personas lo llaman Ión o sobre la Ilíada. Recuérdense que la obra de Platón suele tener esa especie de remoquete final que trata de resumir la idea primigenia o la idea mayor que se concentra en el diálogo. Eso es inexacto en este caso, porque el trabajo no es realmente sobre la Ilíada. Ión habla en particular sobre Homero. Ión es lo que se conoce en la Grecia antigua como un rápsoda. A eso nos vamos a enfrentar en estos momentos. Pero hay varias cosas que les quiero decir del diálogo en términos morfológicos, que lo separan un poco de aquellas primeras creaciones que hemos estado viendo. Les decía el caso de Eutifrón, de Lisis, de Cármides. Casi todos esos diálogos tienen un gran concepto central y Sócrates se enfrenta con una persona para discutir ese texto, sea la piedad, sea el sofrosiné, sea el valor, lo que sea. En este caso casi siempre se trata de virtudes y Sócrates empieza a hablar sobre el tema y trata de desgastarlo tanto como es posible para llegar a su sustancia primera. Eso probablemente no se ha logrado en estos diálogos en donde nosotros los conocemos como aporéticos, es decir, diálogos que terminan sin una conclusión definitiva, sino casi siempre más bien con una incógnita o con algo que no se resuelve. Por eso lo llamamos aporético, palabra que deriva de aporía y que muchos filólogos y muchos estudiosos de la obra de Platón dan como característica de estos primeros diálogos, que terminan así, inconclusos, insatisfechos y en cierta manera se puede decir que le dejan el testigo al lector para que deduzca o satisfaga de alguna manera las inquietudes planteadas en el diálogo. El caso de Ión no es así. Ión, de hecho, es un diálogo que tiene ciertas particularidades. Como les decía, es muy breve de leer, tiene un par de decenas de páginas y es Sócrates hablando con un rápsoda, en este caso Ión, que viene de un certamen en donde ha ganado un premio. Los rápsodas, ahí hacemos un pie de página importante. Los rápsodas son una figura que hoy en día tendría poca cabida en nuestro mundo por diversas razones. En Grecia se les tenía como los depositarios de mucho conocimiento porque eran las personas que recitaban poesías de autores épicos, los que narraban sobre estos hechos heroicos y todas esas cosas, o líricos, los que se tocaban con una lira y que nosotros asociamos con una poesía de otro talante. Casi siempre la poesía épica se tocaba con un tamborcito, en fin, tenían ciertas fórmulas de hacerlo, pero recuerde, estamos hablando en un mundo en donde el conocimiento se transmite de muchísimas maneras.
hoy en día, escrito por vía de la internet, por vía de una cantidad de simbología que en ese momento hubiese sido impensable. No había sino los papiros, los pergaminos con los cuales se escribía, y eso era extraordinariamente costoso, difícil. Claro que existían, pero no era una cosa frecuente y no se estaba transmitiendo ni dando como nuestros libros actuales, que pueden lograrse con impresiones masivas a un relativo bajo costo. Entonces los rápsodas eran esos sujetos que iban de ciudad en ciudad recitando, declamando poesía. La declamación de la poesía, por cierto, es una cosa que ha existido en la historia, no solamente en el caso de la Grecia antigua, ha existido en otro tiempo, pero en el nuestro es una cosa mucho más venida a menos. Se prefiere un contenido casi siempre audiovisual, inmediato y diferente. Aquí estos sujetos simbolizaban y en cierta manera sincretizaban o sintetizaban, perdonen ustedes, toda una cantidad de ideas en lo que transmitían. Y allí también un punto, la función de Homero. Homero es para los griegos, no pudiéramos decir que como la Biblia para la educación occidental, pero sí un gran portavoz de educación. El griego que trataba de acceder a alguna cultura desde niño se le imbuía en la épica homérica. Y los rápsodas eran muy importantes porque ese Homero que usted lee en la Ilíada, ese Homero que usted lee en la Odisea, es probablemente lo que ha sido la resultante de toda la añadidura del verso y el trabajo de muchísimos rápsodas que llevaron eso hasta que eso llegó a ser escrito. Recuérdense que el primer Homero es una cosa completamente, Homero incluso dudosamente sabemos si esa es la persona que escribió eso, es a quien le atribuimos esos dos trabajos magnos, es algo completamente oral, pertenece a la cultura de la oralidad que se recitaba, incluso no solamente completo, sino por pedazos solamente. Entonces Ión es eso, Ión es un rápsoda, un sujeto que vive de declamar poesía, que en varias ciudades había certámenes, había concursos donde estos sujetos se presentaban y exponían sus artes y sus posibilidades declamatorias, lo cual no debe ser visto como poca cosa, es sumamente difícil. Podríamos igualarlos a nuestros actores contemporáneos, que son personas que pueden memorizar un soliloquio, un libreto y exponerlo ante el público. Eso tiene un arte complejo dentro de sí. Lo cierto es que estos dos sujetos se encuentran allí y recuérdese un punto. Sócrates inmediatamente se encuentra con Ión y ya lo lleva a discutir sobre si lo que él produce como rápsoda lo hace por inspiración o lo hace por conocimiento. Esa dicotomía parece superficial para nosotros, pero cuando usted se adentra dentro de la terminología socrática, ahí está dando usted en una de las médulas sustantivas de todo el discurso socrático. Es decir, lo que usted hace es un tecné, es algo que tiene un conocimiento que lo hace replicable y transmisible, o es simplemente una inspiración, lo cual entonces lo coloca dentro de palabras que son parecidas en nuestro idioma, pero que en el griego antiguo tenían otra significación. Es un entusiasmos, es decir, es un entusiasmo, una inspiración divina, o es una manía, una locura divina, una cosa del momento. ¿Por qué la dicotomía es importante? Porque la tecné se puede enseñar. Si yo le digo a usted, mire, el conocimiento pictórico, por ejemplo, de manejar los óleos, de manejar la acuarela, bueno, ahí tiene usted una cantidad de tecné que se tiene que aprender. Y que más allá de que usted sea un gran pintor o un no tan gran pintor, pues la técnica la tiene que aprender. Y ahí hay un conocimiento transmisible. Le estoy dando un ejemplo tomado justamente de León. Pero la poesía la cataloga Sócrates y el propio Platón. Y aquí hay una ironía profunda siempre en el tratamiento a los poetas, que va a ser más o menos amable según los casos. Ya les voy a dar algunos ejemplos. En el caso de la República no son muy bien tratados los poetas porque se les ve como los creadores de mitos. Y para esa idea permanente en Platón, que es la educación, la poesía puede ser provechosa, pero no siempre lo es. Y los poetas, pues asimismo. Entonces se entiende que la poesía o que esa gran poesía, que pudiéramos decir, solo es posible cuando está producida por una especie de delirio divino. Les repito, el entusiasmos, que es lo que justamente se propone acá. Entonces, la creación poética, pues no depende teóricamente, al menos así lo plantea Platón en este y luego en el Fedro y otros diálogos, no depende de la voluntad
voluntad humana, depende también de esa inspiración divina. Nadie que haga gran poesía está en un estado de cordura o de sanidad total, sino que está, piense usted en esa imagen que se ha puesto, por ejemplo, de los poetas como para rayos celestes, ese tipo de metáforas así grandilocuentes que sobre todo en el romanticismo empezaron a retomar y con gran fuerza algunos escritores, piensen Goethe, piensen Schiller, todo ese Sturm und Drang de los alemanes, ¿no? Esa fuerza, la tormenta ímpetu de los alemanes que provoca el nacimiento del sujeto en el romanticismo y todas esas cosas, eso se vio como una especie de fuerza, pero realmente dentro de el entendimiento de los griegos antiguos, la cosa era muy distinta. La cosa era que estos sujetos pues tenían ese don, pero ese don no era replicable. Y recuerde usted que a Sócrates lo que le preocupa en toda su obra es siempre el factor educativo. ¿Qué es lo que puede y debe enseñarse a la juventud? ¿Qué es lo que debe y puede enseñarse en la sociedad? En ese sentido, y es muy importante aclararlo, y nosotros tratamos acá de hacerlo, Sócrates representa un corte dentro de la evolución de la filosofía en Grecia. ¿Por qué? Porque a lo que nosotros llamamos presocráticos, eso es un término que por cierto se inventó recientemente, eso no tiene más de 100 años de inventado, de llamar eso del siglo XIX aproximadamente, decirle a los filósofos que estaban supuestamente antes de Sócrates, pero realmente no estaban antes de Sócrates todos ellos, algunos sí, pero algunos fueron coetáneos con Sócrates. Y lo importante decir aquí, los griegos no los llamaban presocráticos, los llamaban los physikoi. ¿Por qué? Porque casi siempre trataban de explicar lo que les rodeaba en términos de fenómenos ambientales, fenómenos físicos y todo ello. Cuando usted escucha, por ejemplo, la famosa frase que se endilga Tales de Mileto, todo es agua, cuando usted habla del fuego Heráclito, todas esas cosas, por ello se les corresponde como físico. Pero Sócrates se olvida completamente de eso y pasa al sujeto. Sócrates es alguien que filosofa a partir de la persona y le interesan sobre todo los fenómenos éticos y políticos que mueven o que trasiegan al sujeto y le mueven en un sentido o en otro. Entonces, eso es muy importante verlo. En el caso de Ion, repetimos, él toma el conocimiento de un rapsoda, pero se preocupa rápidamente por llevarlo o aterrizarlo, decir, bueno, eso que tú haces, Ion, ¿es conocimiento o es inspiración? Y el propio Ion se va a demostrar como un sujeto de un alma relativamente simple. Ion no es un sujeto muy elaborado. Él es alguien que aparentemente tiene muchos dones, como Rapsoda, ha ganado premios, se le reconoce en ese sentido, pero el sujeto no es capaz de producir una explicación satisfactoria, por lo cual el diálogo, si usted lo quiere ver en términos estructurales, tiene tres grandes partes. La primera, cuando se encuentran Ion y Sócrates y empiezan a hablar un poco sobre el hecho del Rapsodia. Y entonces Sócrates le pregunta eso, ¿no? Bueno, lo que tú haces es conocimiento o es inspiración. Al ver que Ion no puede nadar en aguas muy profundas en términos epistemológicos, Sócrates produce, por petición del propio Ion, dice, güey, ¿por qué tú no me explicas bien lo que pudiera ser este arte que yo hago? Entonces Sócrates se lanza un monólogo relativamente extenso, un par de paginitas, que ha sido tomado por muchas personas e interpretado de diversas maneras. Les decía, los románticos alemanes del siglo XIX lo tomaron en cierta medida. Yo creo que desdibujan un poquito, sobre todo Schleiermacher y Schlegel y toda esa gente, ellos desdibujan un poco esa imagen original como la vieron los griegos, que no era tan hermosa como ellos sí la plantean, así los alemanes, el idealismo alemán y todo esto. Es una idea un poco la de los griegos, bastante distinta y muy irónica de parte de Platón, como hace todo esto, pero en todo caso la rescatan para promover esa idea del poeta. Y entonces Sócrates hace en ese monólogo lo que les digo, que ha sido citado. Tengo varias cosas, fíjense, cuando parte del monólogo, que ha sido muy citado esto, dice lo siguiente, fíjense, dice, los poetas son como las abejas, liban los cantos que nos ofrecen de las fuentes melifluas que hay en ciertos jardines y sotos de las musas. Bueno, ahí hay toda una semiótica importantísima dentro de Platón, porque esto parece como que estuviese diciendo un párrafo sencillo, pues no. Cuando él dice primero, los poetas como las abejas, esa similitud en la literatura griega diversa de poetas, abejas, flores, eso existe. Eso lo tienen varios otros escritores, no es Platón el que lo está inaugurando. Entonces, liban los cantos que nos ofrecen de las fuentes melifluas, ¿no? Ahí se ve ese encadenamiento del dulzor de la poesía, ¿no? Y entonces
dice que hay en ciertos jardines y sotos de las musas. Vamos a ver cómo de las diversas manías o de las diversas locuras, la locura tiene que verse en los griegos muchas veces como posesión divina, no solamente como que usted tiene una esquizofrenia o una psicosis de un cierto tipo, eso es terminología moderna. En este caso, esas posesiones allí, vamos a ver cómo varias de ellas están en diverso sentido orientadas. Eso está planteado muy bien en otro diálogo. No lo vamos en este momento, sino darle solo un abreboca cuando se le dice, por ejemplo, usted puede tener una telematiqué, una especie de manía de ver los augurios o de ver las cosas. Eso sería inspirado por Dionisio. Otras son por Apolo, otras son por las musas, otra por Afrodita. Ya les voy a poner porque tengo una tablita que les preparé al respecto. Entonces, fíjense, esa cita, por ejemplo, parece una cosa, pero dentro de la terminología platónica es muy distinta, es mucho más fría, mucho más considerada que verla como en el siglo XIX con el romanticismo. Esta incluso más, fíjense, esta ha sido descontextualizada frecuentemente porque se cita solo la primera parte. Fíjense esta primera parte cuando dice, es una cosa leve, alada y sagrada el poeta. Fíjense, es esa frase bellísima que logra Platón allí, ¿no? Entonces dice, bueno, es cosa leve, alada y sagrada el poeta. Sí, pero leamos lo que continúa. Dice, y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la inteligencia. Entonces, ¿cómo se puede ver? Usted en el momento en que tiene ese rapto de inspiración que le puede llevar a acceder a esa gran poesía, usted no es sí mismo. Usted está poseso, por decirlo en términos de Platón. Bueno, por supuesto, habrá quien en este sentido pueda discutir. Yo estoy tratando de darles las coordenadas más o menos existenciales de las ideas que se manejan acá y que me parece que son importantes en ese sentido. Hay otra imagen muy bella de esto cuando le dice Sócrates a Ión, le dice, mira, realmente el rápsoda o las personas que hacen lo que tú haces son como una especie de cadena en donde se produce una transmisión como de piedra imantada. Eso es una cosa muy bella para decirle que ese entusiasmo que él posee lo puede transmitir a las otras personas, a lo cual Ión asiente y dice, bueno, verdaderamente es así, porque yo a veces he estado declamando y he visto personas sentadas en primera fila con lágrimas en los ojos, conmovidas por lo que se está narrando. Eso, por supuesto, como parte de todo esto. Creo que tengo algunas notitas más que quiero discutir con ustedes y ya le doy la palabra al diálogo. Espero no abusar de su paciencia. Disculpen ustedes si a veces se habla demasiado, pero es que estos realmente son perlas de la humanidad. Por eso nosotros insistimos. Cuando usted ve que me coloco acá para plantear estos diálogos de Platón, estas son cosas que tienen que ser leídas. Son muy breves y son son como especie de caramelos que le deja la vida para masticarlo durante mucho tiempo y saber toda esta cantidad de cosas que no tienen una solución definitiva, sino que por el contrario le plantean a usted retos en cuanto a la concepción del mundo. Hay una cosa que estamos haciendo siempre y no la había puesto, disculpen ustedes, que serían los conceptos básicos. Voy a colocarlos en pantalla para que los veamos rápidamente. Como siempre en todos estos diálogos, no es que sea definitivo, pero sí son las palabras que singularizan de alguna manera lo que se trabaja. Lo coloco en pantalla, bien ustedes. Aquí está, Ión, conceptos básicos. Lo primero, ya se los había dicho, entusiasmos, la inspiración divina. Cuidado con confundirlo con el entusiasmo, que sería en el caso de nosotros una especie de proactividad o de alguna fórmula personal de sentir una inclinación hacia algo. En el entusiasmos es una intoxicación divina en el mejor sentido. Luego una palabra que usted ha oído seguramente que es tecné. Tecné lo podemos traducir de muchas maneras. Es una forma de conocimiento transmisible, es una forma de técnica. Algunos traductores lo llevan como arte. A mí eso me parece bien complicado, pero bueno, sí existe y varios traductores lo usan. Luego tenemos episteme. Episteme es el conocimiento. Es el conocimiento de algo. Algunas personas elásticamente pueden decir llega a ser la verdad, quizás. Pero el episteme es eso, el conocimiento de las cosas. Algunos también dicen ciencia. Manía, una locura o un frenesí. Recuerde que no estamos hablando en términos de psicoanálisis o en términos de conductismo. No tiene nada que ver. En este caso, la locura o frenesí es la inspiración, la posesión de una idea. Los griegos, cuando veían a cualquier persona que bien sea por efectos químicos, porque tomaba algún
medicamento, alguna cosa, o ingería alcohol, o tenía, como en este caso, alguna capacidad de expresar cosas que no eran para el común de las personas, se decía, bueno, tiene una manía, tiene una posesión. Luego está mímesis, que es una cosa muy importante, que no está trabajada tanto en el diálogo, pero sí hay que nombrarla porque la vamos recurrentemente a ver acá, que sería una especie de representación de las emociones, imitación de algo, corporización de una cosa que se ve y se puede imitar. El rapsoda puede tomar eso. Luego la palabra rapsoidía o rapsodia, pues es lo mismo. El rapsoda es la persona que transmite esto. Recuérdese, son los transmisores de una gran cantidad de cultura, de esa cultura oral que durante mucho tiempo impregnó a todo el conocimiento de la humanidad. Luego lo puse acá porque me parece importante. Recuerde, to teion, es decir, lo divino, eso que es lo inmanente de la divinidad. Luego una palabra, esta la debía haber puesto acerca de episteme porque es su opuesto semántico, doxa, opinión, criterio sobre algo, la creencia que existe sobre algo. Luego otras palabras muy interesantes que usted ya seguramente conoce, psique, que no lo traduzcamos por psiquis o por mente, sino por alma para los griegos. Y luego poietes, que me parece a mí que es una palabra importante porque poiesis, creación, poeta, es el creador de la poesía. En este caso es alguien como Homero, por ejemplo, a quien se le indilga esta palabra, un poietés, un creador de la poesía, de acto creativo. Bueno, con eso creo que les he dicho bastante sobre ese tema. No sé si tengo una cosa aquí también, perdonen que los atiborre de conceptos griegos, pero creo que son útiles no solo para este diálogo, sino para otro. Cuando veamos el Fedro, yo buscando las cosas de León me encontré con esto y en mis apuntes los coloqué acá. Se los pongo en pantalla. Las llamadas 4 clases de inspiración divinas o de entusiasmos, como les decía. Ahí están, fíjense, las pongo acá. En el Fedro salen estas, no salen en el León. Pero es interesante porque, repito, es un abreboca. Como se ve que este es uno de los diálogos primeros, esto luego va a tener expansión en otro diálogo de un ya más Platón, más maduro, que elabora el tema, lo perfecciona, lo explicita de una manera mucho más transparente, mucho más transmisible, más clara. Aquí dice lo siguiente, fíjense. La primera, mantiqué, inspiración profética, ¿no? Sería relacionada con profecía, con adivinación. Esto es casi siempre el patrón de todo esto sería Apolo, la capacidad de profetizar, de ver, ¿no? Luego está telestiqué, yo creo que se las había nombrado anteriormente, la inspiración ritual o mística asociada con actos y ritos religiosos, a menudo vinculada con Dionisos, ¿no? O Baco, como lo quiera ver según el nombre romano. Luego tiene la poietique, que sería la inspiración poética. Fíjense ustedes, esta está conectada con las musas, pero es una forma de inspiración, una forma de arrobamiento, por decirlo así, de no ser sí mismo, de ser algo más de sí mismo. Y luego está erotique, que sería una inspiración erótica, que está ligada al amor y también ligada a la pasión, pero cuidado, que también entra aquí lo que se conoce como amor divino, que sería una sublimación del amor físico. Entonces todas esas cosas están implícitas. Creo que era importante colocárselas por eso. Voy a ver si en mis notas hay algo más. A ver, les dice, bueno, los personajes ya se los cité, son Sócrates e Ión, solamente son 2, nada más. Ión es un rapsoda, ¿no? Y él dice acá el diálogo ilustra el valor, esto lo escribí yo, y uso de los rapsodas en la Grecia antigua, sobre todo como educadores o transmisores de la cultura épica o cultura lírica. Muy importante sobre todo porque Sócrates los ve como eso, les preocupa eso, el factor educador. Por eso les decía al comienzo que Sócrates es ese gran giro dentro de la filosofía. Él se preocupa sobre todo por el hecho de transmisión del episteme, del conocimiento. Se supone que la supervivencia de las grandes épicas como la Ilíada y la Odisea fueron pasando de mano en mano a través de muchos rapsos, y es a ellos a quienes hay que agradecerles que hoy tengamos esas cosas, ¿no? El tema es la inspiración poética, fundamental del diálogo, como forma de intoxicación divina. Sócrates la separa del hecho educativo, puesto que al no ser una tecné, no puede enseñarse, ¿no? Entonces dice, bueno, un concepto educativo no puede transmitirse por método, etc. Entonces él demuestra que su interés es el conocimiento en particular. Bueno, ya les decía, las diferencias con otro es que aquí Sócrates no fustiga a la persona en torno a un concepto base, sino que él mismo trata de explicar algo en la medida de lo que él conoce al respecto y hace el famoso monólogo que espero dárselos a ustedes. También le puse los alemanes, ¿no? Todo lo que agarraron. Entonces, ellos
empezaron cuando se produce el nacimiento de lo que pudiéramos conocer como el romanticismo dentro del mundo literario, artístico y todo ello. Estas personas, Goethe, Schiller, Schlegel, toda esa gente empezaron a mirar hacia atrás y se encontraron, por ejemplo, con esa resurrección del conocimiento magno de Grecia y en este caso en el diálogo de Ión. Entonces, inmediatamente vieron como algo positivo, ¿no? Eso de la espontaneidad del espíritu. Sócrates, eso no era realmente así. Por eso, porque no era un hecho transmisible, era una cosa un poco a la que había que tener cierta distancia prudencial, ¿no? Hay un punto también que lo anoté aquí y que es una cosa que suele pasarse de largo dentro de las personas que estudian, y usted va a ver muchos trabajos académicos sobre ello, pero es algo que creo que muchos han obviado, y es que en algún momento Sócrates está tratando de ejemplificar un punto e Ión le interrumpe y produce la cita exacta de Homero para decir, ah, claro, como Homero dijo ta, y cita algo, ¿no? Bueno, inmediatamente Sócrates en adelante empieza él mismo a citar a Homero directamente para ejemplificar los puntos que está tratando de exponer. Eso nos revela que Sócrates era un sujeto, además de su capacidad de pensamiento y filosófica, que tenía una capacidad de conocimiento, en este caso, de poder citar y recitar la obra de Homero, que era considerable, puesto que está frente a un rápsoda premiado y él mismo está citando partes de la Ilíada así directamente o partes de la Odisea. Y eso lo pone, por supuesto, recordemos, esto lo escribió Platón, no sabemos si fue fehacientemente el caso, pero debe haberlo sido, puesto que las personas que estaban allí o que leyeron esto habían probablemente conocido a Sócrates. Entonces, que el sujeto tuviese una capacidad de citar a Homero frente a un rapsodo así tan fluidamente es algo que merece reconocimiento. Creo que con esto tengo todo, ya mis notitas se agotan con esto. Les puse las 3 partes del diálogo y las citas que son importantes, que son muy bonitas, algunas de ellas muy poéticas. Recuérdense que estamos trabajando con uno de los grandes poetas de la humanidad, que es Platón. Mal que le pese que le llamen así o que él crea que la poesía no debería tener lugar en la República, como veremos en otra audición. Entonces tengo acá ya el comienzo, estoy en la página 253. Este diálogo comienza como todos, de una manera muy coloquial. Esto es Sócrates dando vueltas por Atenas y se encuentra con Ión y le dice lo siguiente, fíjense ustedes. Bienvenido, Ión. ¿De dónde nos acabas de volver ahora? De tu patria, Éfeso. De ninguna manera, oh Sócrates, sino de Epidauro, de las fiestas de Asclepio. ¿Celebran acaso los de Epidauro en honor al dios juegos de rápsodas? Ciertamente. Y además de todo lo que tiene que ver con las musas. ¿Y qué? Seguro que has competido. ¿Qué tal lo has hecho? Nos hemos llevado los primeros premios, Sócrates. Así se habla. Procura, pues, que sea nuestra también la victoria en las Panateneas. Estamos hablando de unas fiestas que se organizaban en Atenas. Entonces, fíjense ustedes, varias cosas para deducir allí. Primero, se encuentran estos dos sujetos. Ión viene de un festival en donde, además de otras cosas, otros juegos, se hicieron competiciones para estos rapsos y el sujeto se acaba de ganar un premio. Evidentemente, conoce el arte de lo que está haciendo. Entonces, ahí deriva la primera gran pregunta, porque Sócrates dice una frase muy interesante y también muy irónica. Y aquí comienza ya a perfilarse la sintonía del diálogo. Dice en la página 254. Por cierto, Ión, que muchas veces os he envidiado a vosotros los rapsodas a causa de vuestro arte, vuestra tecné, ¿no? Vais siempre adornados en lo que se refiere al aspecto externo y os presentáis lo más bellamente que podéis, como corresponde a vuestro arte, y a la par necesitáis frecuentar a todos los buenos poetas y principalmente a Homero, el mejor y más divino de ellos, y penetrar no solo en sus palabras, sino en su pensamiento. Ahí empieza ya Sócrates a decir, bueno, los rapsodas son rapsodas porque no solo nos repiten un hecho escrito, sino porque pueden interpretarlo o tienen conocimiento de ello. Y es precisamente allí en donde él empieza a discriminar esto. Entonces dice, si partimos de ese hecho, ¿no? Dice, bueno, estos tipos no solamente dan una explicación o nos recitan esa obra, sino que ellos están hablando. Usted no solamente hace, por decir, una declamación de un soliloquio de Shakespeare, sino que usted puede entender lo que está detrás de esas palabras que escribió Shakespeare. Por decir un ejemplo, no arbitrario. Entonces, fíjense ustedes, ahí inmediatamente, bueno, empiezan a hablar un poco más, y dice Ión, que por supuesto no le falta autoestima, ¿no? Dice, yo creo que de todos los hombres soy quien dice las cosas más hermosas sobre Homero. Entonces Sócrates ahí mismo lo empieza a arrinconar y le dice, bueno, ¿eres capaz únicamente de hablar sobre Homero o también sobre Hesíodo y Arquíloco?
es decir, sobre otros poetas reconocidos. Y entonces Ion lo detiene y dice, no, únicamente sobre Homero. Es como si usted fuese un actor y dice, no, yo solamente trabajo a Shakespeare. Otras cosas realmente escapan a mi interés y a mi conocimiento, por decirlo de una manera. Y entonces dice, ¿cómo es, le pregunta eso, cómo es que tú eres experto en Homero y no en Hesíodo o en alguno de los otros poetas? ¿O es que Homero habla de cosas distintas de las que hablan todos los poetas? Entonces empieza a decirle, bueno, pero si esto es un conocimiento, si la rapsodia es un conocimiento, tú lo puedes manejar, sea con respecto a Homero, sea con respecto a Hesíodo, sea con respecto al poeta que sea, porque hay un conocimiento. Y ahí empieza pues a discriminar esa parte. Y entonces Ion se refleja, repito, como un alma relativamente simple que no sabe muy bien. Él hace, recuerdo una frase que se endilgaba a la famosa bailarina esta Pavlova, que se decía, si yo supiera por qué bailo, quizás no bailaría. Entonces, en este caso, Ion pudiera ser una especie de símil de ese caso, porque él dice, yo realmente hago lo que hago, pero me sucede que otros poetas me son indiferentes, incluso me duermo cuando los estoy escuchando, pero cuando escucho a Homero o alguien habla de Homero, inmediatamente se enciende en mí la llama y se me ocurren ideas y se me ocurren formas de interpretarlo, de expresarlo y eso. Entonces, él le pregunta a Sócrates, visto su simpleza y que no puede satisfacer las dudas de Sócrates, le dice, ¿cuál es entonces la causa, oh Sócrates, de que yo, cuando alguien habla conmigo de algún otro poeta, no me concentro y soy incapaz de contribuir en el diálogo con algo digno de mención y me encuentro como adormilado? Pero si alguno saca a relucir el nombre de Homero, me espabilo rápidamente, pongo en ello mis 5 sentidos y no me falta qué decir. Entonces dice ahí, parece... No, le responde Sócrates la primera parte, dice, no es difícil, amigo, conjeturarlo, pues a todos es patente que tú no estás capacitado para hablar de Homero gracias a una técnica y ciencia, o sea, un tecné o un episteme, vean ustedes, ¿no? Porque si fueras capaz de hablar por una cierta técnica, también serías capaz de hacerlo sobre los otros poetas, ¿no? Entonces ahí empieza a discutirse sobre esto. Y Sócrates empieza a darle el ejemplo de los pintores, el ejemplo de los escultores. Dice, bueno, cómo un pintor a través de una técnica puede hacer una cosa u otra, porque ha aprendido una técnica. Y entonces al final dice Ion de una manera sencilla, por favor, explícame un poco más sobre todo esto. Y viene el famosísimo diálogo o monólogo que presenta Sócrates. Estoy en la página 260 y dice lo siguiente. Dice, porque no es una técnica lo que hay en ti al hablar bien sobre Homero. Tal como yo decía hace un momento, una fuerza divina es la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría heráclea. Por cierto que esta piedra no solo atrae a los anillos de hierro, sino que mete en ellos una fuerza tal que pueden hacer lo mismo que la piedra, o sea, atraer otros anillos, de modo que a veces se forma una gran cadena de anillos de hierro que penden unos de otros. A todos ellos les viene la fuerza que los sustenta de aquella piedra. Así también, la musa misma crea inspirados y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo. De allí que todos los poetas épicos, los buenos, no es en virtud de una técnica por lo que dicen todos esos bellos poemas, sino porque están endiosados y posesos. Esto mismo le ocurre a los buenos líricos, al igual que los que caen en el delirio de los coribantes. Estos son los dedicados a la diosa Cibeles, que no están en sus cabales al bailar. Así también los poetas líricos hacen sus bellas composiciones no cuando están serenos, sino cuando penetran en las regiones de la armonía y el ritmo, poseídos por Baco y, lo mismo que las bacantes, sacan de los ríos en sus arrobamientos miel y leche, cosa que no les ocurre serenas de la misma manera. Así trabaja el ánimo de los poetas, según ellos mismos lo dicen. Repito, aquí por favor entienda usted que está hablando Platón y está hablando un sujeto cuya idea fundamental es la educación y está describiendo un hecho, pero no lo está alabando por ello mismo. Está diciendo, bueno, esto sucede así y yo creo que es por eso. Y ese entusiasmos, repito, esa inspiración divina, ese arrobamiento se transmite como lo hace esa cadena magnética a las personas incluso que lo están oyendo, que las hace presas de ese arrobo, pero no lo está poniendo como un paradigma, está describiéndolo, ¿no? Que es lo importante. Y dice, porque son ellos, por cierto, los poetas,
quienes nos hablan de que, como las abejas, liban los cantos que nos ofrecen de las fuentes melifluas que hay en ciertos jardines y sotos de las musas, y que revolotean también como ellas. Y es verdad lo que dicen, porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta, y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la inteligencia. Fíjense ustedes, ¿no?, lo que está diciendo, y es importante. Me estoy saltando algunos pedacitos porque el monólogo es un poquito más extenso. Y dice así, adelante en la página 262. Pero no es en virtud de una técnica como hacen todas estas cosas y hablan tanto y tan bellamente sobre sus temas, ¿cuál te ocurre a ti con Homero?, sino por una predisposición divina, según la cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la musa le dirige. Porque no es gracias a una técnica por lo que son capaces de hablar así, sino por un poder divino, puesto que si supiesen en virtud de una técnica hablar bien de algo, sabrían hablar bien de todas las cosas. Es la divinidad misma quien les dice y quien a través de ellos nos habla. Como repito, es una cosa que usted la puede tomar como un gran halago o como, en cierta manera, una gran crítica, porque está diciendo es una cosa metahumana, pero por lo mismo no es humana. Entonces, ahí lo importante, ¿no? Está siendo tasado el hecho y valorado, pero no sobrevalorado como algunas personas pueden creer. Dice aquí, al ser el final de la página, con esto me parece a mí que la divinidad nos muestra claramente, para que no vacilemos más, que todos estos hermosos poemas no son de factura humana ni hechos por los hombres, sino divinos y creados por los dioses, y que los poetas no son otra cosa que intérpretes de los dioses, poseídos cada uno por aquel que los domine. Para mostrar esto, el dios, a propósito, cantó, sirviéndose de un poeta insignificante, el más hermoso poema lírico. ¿No te parece, John, que estoy en lo cierto? Y ahí está citando, pues, una cosa, dice, bueno, fíjate, como un sujeto que puede no ser un gran poeta, puede ocurrírsele un gran poema. Y esto es precisamente porque escapa a su capacidad y está preso de esa intoxicación de la que hemos dicho. Y entonces dice acá, Ión, dice, bueno, sí, verdaderamente, me has llegado al alma, no sé de qué manera con tus palabras, Sócrates, y me parece que los buenos poetas, por una especie de predisposición divina, expresan todo aquello que los dioses le comunican. Entonces, allí dice justamente Sócrates al respecto, dice, bueno, vosotros los rapsodas seríais intérpretes de intérpretes. Y ahí se forma también una especie de variación al respecto. Hay una cosa que les quería comunicar, ya el diálogo cortito, ya estamos prácticamente hacia el final, y entonces dice lo siguiente, está hablando de ese entusiasmos, ¿no?, de eso que dice. Dice, tú sabes, le dice Sócrates, tú sabes, sin embargo, que a la mayoría de los espectadores les provocáis todas estas cosas, es decir, todo ese movimiento de alma. Y dice John, y con mucho que lo sé, pues los veo desde mi tribuna llorando con mirada sombría, atónitos ante lo que se está diciendo. Pero conviene que les preste extraordinaria atención, ya que si los hago llorar, seré yo quien ría al recibir el dinero, mientras que si los hago que se rían, me tocará a mí llorar al perderlo. Bueno, John no era un sujeto muy ilustrado, era capaz de ser un gran rapsoda, pero las ideas se le escapaban un poquito y él terminaba pues en reflexiones como esa. Y entonces al final dice Sócrates un poco, dice, ¿no sabes que tal espectador es el último de esos anillos a los que yo me refería, que por medio de la piedra de Heraclea toman la fuerza unos de otros, y que tú, Rapsoda y Aedo, eres el anillo intermedio y que el mismo poeta es el primero? Cosa bellísima, pues una cosa como explicación es excelente, ¿no? Más allá de que, por supuesto, que podemos encontrarle debilidades y falencias, pero el punto es eso. Entonces él dice, insiste, tú ensalzas a Homero no en virtud de una técnica, sino en virtud. Entonces ahí empieza, es la parte donde él decía que Sócrates, para ejemplificar su punto, le dice, mira, realmente tú dices cosas que tú mismo no entiendes. Entonces les expone puntos donde le dice, mira, hay una parte donde dice, Néstor habla, por ejemplo, sobre esto, tal, tema tal de los caballos. ¿Sabes tú eres áuriga, tú sabes de caballos? No, no sé. Hay otra parte donde dice, tú sabes esto de formación de ejércitos, tú eres general. No, ¿tú sabes lo que está diciendo? No. ¿Sabría un general mejor que tú? Sí. Entonces lo que le está diciendo, tú repites y transmites un arte
que no te es propio. Eso también es parte de todo ello. Y culmina el diálogo con una frase que Ion no estaba al comienzo muy satisfecho, pero tiene que pactar con eso, porque al final le dice, tú haces todas esas cosas que escapan a tu propio conocimiento, pero que provocan una transmisión de una cantidad de cosas que están más allá de lo que tú estás entendiendo, pero tú las estás transmitiendo. Y entonces dice, bueno, al final Sócrates lo conmina y le dice, ¿y tú qué preferirías ser entonces? ¿Un rapsodo o un general? Por ejemplo, por decir algo. Y termina diciendo, dice, no, hay en todo esto que me has dicho, dice Ion, una gran diferencia. O Sócrates, es mucho más hermoso ser tenido por divino. Así pues, esto, que es lo más hermoso, dice Sócrates, es lo que te concedemos. A saber, que ensalzas a Homero porque estás poseído por un dios, pero no porque seas un experto. Y así culmina ese diálogo, que les repito, es una obra maestra, pequeñita, cortita, tiene mucho más de lo que les puse acá, traté de exponerlo en la brevedad de lo posible. Estaba viendo mis notas porque si no se me escapase alguna otra cosa en la introducción, en las cosas, pero creo que tengo más o menos así. Hay ejemplos donde les decía, Sócrates cuando habla del conocimiento que Ion está recitando, pero que realmente no comprende muy bien. Le pone ejemplos sobre un pasaje sobre los áurigas, un ejemplo sobre los médicos, un ejemplo sobre los pescadores, y dice, bueno, pero tú sabes algo de esto, de las redes, de lo que se está hablando ahí, tú sabes algo del oficio, no, sabes algo de los generales, tampoco. Entonces, bueno, hay símiles en los cuales uno se da cuenta que hay una contradicción en Ion, porque no tiene experiencia directa con esos oficios, lo que trata es de mover a un público en torno a algo que él está recitando. Creo que con eso está más o menos todo dicho. Es un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Nos queda todavía de esta primera parte de los diálogos de Platón un par de diálogos más que quisiéramos compartir. Por supuesto, para ello contamos con su venia y con su respaldo a este canal, que si de alguna manera le estimula o le parece importante, por favor, márquenos con la campanita. Dígale a alguna persona que pueda estar interesada sobre lo que acá se discute y no olvide que tratamos de presentar diversos textos, en este caso Platón y otros libros importantes para discusión de esas grandes ideas de la humanidad. También desde acá es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.